vamos a comenzar, si quieres, en materia un poco de lo que es este webinar, ¿no? Y antes de empezar, simplemente comentaros que para analizar y descifrar el momento en el que se encuentran algunas de las acciones que más interés suscitan, pues, a la comunidad, ¿no?, de investing.com, nos vamos a ayudar de la herramienta Investing Pro, que es, como muchos a lo mejor sabréis, nuestra herramienta de análisis fundamental, ¿no?, donde podemos encontrar desde el precio real de las acciones hasta los 10 últimos años, ¿no?, de datos financieros, o las carteras, por ejemplo, de los grandes inversores como Warren Buffett, Gargano, Ray Dalio. Y además, y déjame mostrar la pantalla, imagino que ahora se verá bien. Ujú. Además, como regalo, y por presenciar y suscribiste, pues, a este webinar, a todos los que estáis ahora mismo presentes, ofreceremos un descuento exclusivo de hasta el 40% en Investing Pro, en cualquiera de sus planes, ¿no? Tenemos un plan mensual, anual y bianual. Así que capturando este código QR que tenéis aquí, podéis añadir en la hoja de suscripción el código de descuento, ¿no?, que es el PROW 444 en este caso, ¿no? Y podremos acceder a través a esta oferta, ¿no?, escaneando este código QR y añadiendo este código de descuento exclusivo solo para los suscriptores, para la gente que está viendo este webinar ahora mismo. Por tanto, no olvidéis que durante este webinar también podéis dejarnos vuestras preguntas, ¿no? Hay un apartado de preguntas aquí en el webinar, donde podéis dejar las dudas que tenéis acerca de qué acciones hay en estos momentos que os interesan más, ¿no? O qué acciones estáis vosotros interesados, ¿no?, en que a lo mejor os podamos dar algo de luz en ello. Em, Así que, si más o menos visto esta pequeña introducción, le voy a ceder la capacidad de compartir pantalla a José María. Dejar de mostrar y voy a cambiar de presentador a José María. Eh, para que él pueda mostrarnos con Investing Pro las diferentes acciones que vamos a empezar a analizar, ¿no? Vamos a ver varias de primeras, ¿no? Ya os dijo que nos podéis dejar aquí las preguntas o las dudas que tenéis sobre alguna acción y que empezamos ahora mismo por uno de los valores que es más seguidos del IBEX 35, ¿no?, del índice español, ¿no? Que es Repsol, que lleva en el último año con un crecimiento cercano al 10%, y a lo que se añade también el buen momento de la compañía y la subida del precio del petróleo, que ronda ya los $100 o casi, o los expertos analistas están pronosticando que en pocas semanas, en pocos días puede alcanzar. Pero, ¿qué nos dicen los datos de Investing Pro sobre Repsol, María? Bueno, pues un valor muy interesante, Carlos, como has comentado. Vemos en este momento una evolución del crudo wheat que la tenemos en torno a los 92, 94 dólares y el crudo Brent en Europa. Ambos se dirigen a esos 96, 100 dólares, niveles en los que sinceramente no creo que se aguanten mucho tiempo, pero que sí van a estar fluctuando entre niveles de 88, refiriéndonos al petróleo West Texas, entre 98 y niveles de 92, entre niveles de 88 y 92, 94. En estos niveles nos encontramos en que las petroleras van a volver a dar unos resultados estupendos en la próxima publicación de resultados, y la compañía española Repsol va a tener pues una evolución muy positiva. Si vemos cómo ha evolucionado y aprovechándonos de esta gran herramienta, considero que es una de las mejores herramientas a nivel de datos macro, datos de balance, datos fundamentales. Nos ayuda a tener una comparación buenísima de lo que pasa en el mercado, y acompañado
porque debería acompañarse de los gráficos en investing.com, lo cual nos dan una información. Ambas nos da una herramienta y nos permite tomar unas decisiones buenísimas. En primer lugar, tenemos lo que es la comparativa, en el que se ha podido trabajar con el SP500 y lo vemos aquí en el gráfico, en rojo la evolución de Repsol, en color crema ocre cómo ha evolucionado el SP, y vemos cómo constantemente Repsol ha tenido una evolución positiva y prácticamente desde principio de julio, cuando los mercados han caído, vemos como la acción, acompañado del movimiento del crudo, que ahora lo veremos, ha tenido una evolución muy positiva en el mercado. Si vemos uno de las funciones que nos puede dar Investing Pro, que es muy importante, nos indica, como es lógico, el precio actual, aquí lo tenéis, 15,69, el rango de las 52 semanas, y también nos indica algo que es muy importante, dentro de unos objetivos de 26 analistas, el rango medio que le da. Por lo tanto, vemos como en este momento hay 26 analistas donde la sitúan en un precio medio de todas las encuestas en 17,20. Con lo cual, solo por visión del mercado de diferentes analistas ya la sitúan en algo más de un 10% por arriba. Y si a esto le añadimos algo en el que incluso vosotros podéis modificar los modelos que queráis, pero a nivel macro, a nivel financiero, a nivel fundamental, aquí hay una base de 15 modelos, que aquí los tenéis en pantalla, podéis incorporar algunos de ellos o quitárselos, donde nos hacen una media del precio a nivel macro, fundamental y financiero, donde la sitúan en 20,54, dándole una probabilidad de revalorización al alza de un 30% sobre el precio actual. Por lo tanto, aquí tenemos una visión que coincide que actualmente Repsol podría tener y podría seguir incrementando sus precios, digamos, en un primer objetivo más de un 10% por arriba. Nos permite visualizar cómo está funcionando en dividendos, algo también muy importante que se añade a la rentabilidad que podamos tener en nuestra inversión por la propia revalorización de la cotización. Y vemos cómo va, si cogemos un histórico, podemos ampliar todo lo que queramos, desde diciembre del 2019, estamos viendo cómo los últimos dividendos nos tendríamos que ir a marzo del 2020 y desde prácticamente octubre del 2020 trimestralmente pues está teniendo un historial de reparto de dividendo cada vez más alto. Aquí lo refleja el gráfico, importante retrocesión con un payout sobre los dividendos del 33,27%. Por lo tanto, por dividendos nos da una retrocesión bastante importante que pueden incrementar bueno, pues nuestros resultados en la inversión en ella, y vista los resultados que está publicando, vemos como realmente todo el incremento del crudo que está teniendo, toda la evolución del mercado, vemos como la previsión de lo que está anunciando ha habido, bueno, pues una previsión a la baja, una previsión al alza, donde se han ido evolucionando, y además vemos cómo tenemos la siguiente publicación el 26 de octubre. Esto es importante porque la tenemos en prácticamente 4 semanas y el beneficio por acción que se estima es un beneficio muy por arriba del beneficio publicado anterior. Por lo tanto, en este momento, bueno, pues podríamos ver de que cara al reparto de esa publicación de resultados y de BPA por la acción y acompañado del precio del crudo, podríamos tener una evolución alcista, en primer lugar hasta esa banda de los 17. La analizaremos en el gráfico y veréis la importancia de combinar
todas estas herramientas, pero además tenemos algo importantísimo y en el que no tenemos que ser realmente economistas, puesto que la herramienta no la da toda, ¿no? Por lo tanto, fijaros, a mí me gusta mucho más que los balances, ves el resultado de explotación, es decir, qué gana la empresa con su propia actividad de negocio, no con otros resultados contables que pueda meter. Ingresos, gastos, cómo está apletando y cuál es el margen de beneficio. Pues fijaros, aquí tenéis abajo el resultado de explotación, cómo ha ido creciendo desde diciembre del 2020, tuvo esta bajada en toda la época del COVID, diciembre del 2019, diciembre del 2020 y cómo en diciembre del 2021 vuelve a dar resultados mucho mayores que los que se conocían desde diciembre del 2013, pero es que en diciembre del 2022 los ha duplicado. Por lo tanto, como solidez de la empresa totalmente sólida y totalmente estable. A esto lo acompañaría yo con la gran herramienta que hay en la página de investing.com. Podéis aplicar, si no, cualquier otra plataforma de gráficos que vosotros consideréis que o estéis trabajando, pero investing.com aquí nos da una plataforma donde podemos ver los gráficos con, bueno, yo le incorporo unos estudios que os voy a incorporar, los tengo normalmente grabados y fijaros, podemos acompañarlo en cuanto a Repsol del movimiento y la evolución. Aquí lo tenemos donde fijaros la importancia en este movimiento, vamos a ponerlo, donde ha roto los máximos prácticamente que estamos viendo de ella desde mayo, junio del 2022. Y si lanzamos esos máximos anteriores, que son los últimos máximos que tuvimos, pues fijaros donde nos sitúa en un nivel, un momentito que lo baje y lo podréis ver mejor, ahí está, lo sitúa en un nivel donde mi primer objetivo para ella tendríamos los 16,23. Todo esto nos permite que ante la caída del mercado, ante la posible recuperación que yo cuento que vamos a tener en octubre, aunque estamos en un momento, como dije en la presentación, de inflexión muy importante, nos puede representar una muy clara opción de compra teniendo en cuenta a niveles de 16,23, teniendo en cuenta algún dato en los que vimos cuando se publicaban los resultados en la plataforma de Investing Pro, que son el 26 de octubre. Por lo tanto, Carlos, aquí tenemos un ejemplo de qué información podemos sacar y cómo combinar el macro fundamental con el técnico. Sí, muy interesante la descripción, ¿no?, que has hecho de la compañía, cómo hemos visto en el gráfico, cómo está llevando un desempeño bastante interesante en los últimos años, cómo su valor de mercado real a través de los múltiplos, a través de los analistas, que es una de las características principales de Investing Pro, cómo te ofrece ese dato del 20,54 que resulta un 30% más de lo que está ahora mismo en el mercado Repsol, ¿no? Con lo que podríamos decir que es una acción que tiene crecimiento al alza, que está infravalorada y que puede estar, por lo menos, en nuestro radar, ¿no? Yo la incluiría dentro de una hipotética lista de seguimiento, ¿no?, que podríamos tener todos y que, sin lugar a dudas, debería estar ahora en estos momentos, ¿no? Pasamos, si quieres, a otra compañía, ¿no? Y es que tras la compra de Saudi Telecom del 9,9% de Telefónica y convertirse en el primer accionista de la empresa española de telecomunicaciones, ¿qué podemos esperar en el futuro de la compañía, ¿no?, que preside José María Álvarez Pallete? Bueno, pues en principio podemos esperar nada más. Recuerdo que en ese momento, el día de la compra, estaba interviniendo bueno, tocaba intervenir en una emisora de radio española y en una emisora de televisión. Me preguntaron por ella y bueno, el comentario fue muy claro. Hay que estar dentro, hay que comprar y aparte de que hay que estar dentro y hay que comprar, tenemos que tenerla en cartera. Por lo tanto,
Telefónica hay que tenerla en cartera. Telefónica nos puede dar una alegría en este momento y volver a atacar los 4 euros, y el objetivo que le tengo con ella son 4,10, 4,15. Fíjate que aquí vamos a invertir el proceso, estamos en los gráficos y aquí tenéis el estudio ya hecho de las inversiones, del seguimiento de la cartera y, como antes os comentaba, de los servicios, ¿no? Donde Telefónica en principio la estoy llevando a niveles, vamos, para que la veáis, vamos a poner, ahora la veréis mejor, la estoy llevando a niveles en este momento de que cuando un valor baja, Carlos, yo soy partidario de, por barato que esté, no entrar en ello, por eso es un momento de inflexión en el mercado muy bueno, pero nos está preparando una opción muy clara de entrada de compra. A nivel técnico, si la analizamos, vemos como los niveles de 3,70 3,80 nos ha demostrado en varias ocasiones que ha servido un nivel de bastante soporte y resistencia, donde han habido incluso movimientos de gap al alza y a la baja en el valor. Por lo tanto, si el mercado hace lo que en principio mi análisis está comentando, que es durante los próximos días estos soportes servirán para un rebote al alza, no vendamos la piel del oso antes de tenerla, pero si realmente se cumple lo que estoy comentando, tendremos los siguientes objetivos para Telefónica. Frente a los 3,87 que está en este momento, subiendo levemente en tiempo real en el mercado, tendremos 3,98, 4,08, 4,14 y 4,24. Por lo tanto, el objetivo máximo que en principio le hago son el último impulso de 4,08, 4,14, y ahí nos daría una rentabilidad pues bastante aceptable y bastante buena para incluso dentro del propio mes de octubre. Si nos vamos a cómo se está comportando Telefónica dentro del sector, nos vamos a la herramienta de Investing Pro y aquí nos dice algo pues muy importante. Antes lo comentaba con la comparativa que está teniendo en toda la evolución, pues prácticamente desde octubre del 2022, con el SP500, normalmente ha ido por arriba y en este momento está por arriba. Si vemos, Telefónica tiene, nos metemos en la comparación que la propia empresa nos hace, y aquí podríamos incluir las empresas que queremos de comunicación o de seguridad, ¿no? Para que nos haga una comparativa, y nos dice que el crecimiento de los ingresos de Telefónica es del 7% y que el PER es de un 14,3 veces el importe de la cotización. Por lo tanto, vemos que Telus tiene un PER mucho más grande, vemos como BCE tiene un PER también muchísimo mayor, y vemos como NOS tiene un PER, en este caso, un poquito inferior, también el crecimiento de ingresos, con lo cual se encuentra en un lugar muy bien situado en cuanto a la competencia. Si hablamos de dividendos de ella, algo bastante importante, vemos como su política en el reparto de dividendos ha ido decreciendo en los últimos años, y hasta el 2016 mantenía un reparto bastante importante, ¿no? El 91,29%, que es un nivel muy alto, es el payout de los dividendos, y el rendimiento de dividendos de un 6,29%. Por lo tanto, un dividendo bastante alto que nos puede ayudar a nuestra rentabilidad. Normalmente el dividendo os pone cómo lo paga, no es un dividendo flexible en este momento, es un dividendo cash al contado. La última fecha del dividendo, bueno, pues fue, aquí lo tenéis, en febrero del 2023, y se espera que tengamos el siguiente en diciembre, ¿vale? Aquí lo tenéis, para febrero del 2023, y hasta la hora han habido diversas publicaciones de dividendos: mayo, febrero y noviembre. En cuanto a resultados de la empresa, algo que es bastante importante porque provoca antes y después unos movimientos en la acción bastante grande, vemos como ha tenido siempre una subida por encima de las previsiones y bastantes
importantes. Por lo tanto, vemos que la última de julio, el 27 de julio, daba una subida de sus rentabilidad, de sus resultados, en torno al 3%, y la siguiente, que la tenemos que tener en el radar, es para el 8 de noviembre. Aquí nos lo indica InvestingPro, con un beneficio estimado que también nos lo está indicando. Por lo tanto, aquí tenemos cada mes y 3 semanas una posible inversión que, con el incremento del mercado y lo que calientan cara resultados, puede ser interesante la entrada en el valor. En cuanto a fundamentales, fijaros que si vamos a la cuenta de resultados de explotación, ha tenido una bajada en comparación a los resultados impresionantes que tuvo por ciertos motivos desde diciembre del 2021, y mantiene una línea pues bastante aceptable. Y si hablamos de la comparativa para volver y la visión general de ella, pues fijaros, la visión general del mercado es que los expertos los hace, fijaros, en este 4.22, en este nivel que os comentaba cuando empezábamos, mirar mi nivel del 4.24, un previo 4.08, 4.14, y los modelos por inversión, es decir, ¿qué nos indican? En este caso hay 10 modelos. Fijaros que vosotros, como os digo, podéis poner los que queráis, siempre macro, fundamental, financieros, y nos indica impresionante una subida de precios. Yo lo veo un poco elevado y desorbitado, pero una subida de precio es lo que nos indican los modelos macro, financiero y fundamental a 5,26, con lo cual un alza de 35%. La entrada del grupo saudí ha calentado el valor. La entrada del grupo saudí, sabéis que pueden haber pues, vetos, problemas de poder, problemas del gobierno que quiera protegerse de la confidencialidad y la gran parte de defensa y de estratégico que cubre una compañía como Telefónica en España, pero todo esto nos hace pensar que es un buen momento para entrar en el valor, y es un buen momento para tener una revalorización, al menos en el mes de octubre, también importante. Por lo tanto, veis la importancia no solo de ver un gráfico, sino la importancia, yo lo marco mucho en mi estrategia. Los que me conocéis sabéis que por nivel técnico nunca entro, sino que valoro lo que es la situación macro, social, geopolítica, fundamental y técnico. El meter estas tres análisis dentro de un valor nos permite tener unas decisiones mucho más coherentes y sólidas. Sí, como bien dices, además de destacar pues, el valor de mercado, ¿no? La comparativa que da con otros valores de su sector, ¿no? Sí que me gustaría resaltar en el plano de resultados, ¿no? Al contrario que hemos visto antes el Repsol, que mostraba la herramienta de Investing Pro, que cada vez que presentaba resultados, la mayoría de las veces caía el precio. En Telefónica estamos viendo que la mayoría de las veces que está presentando resultados, el precio ha crecido. Es decir, hay que tener en cuenta también mucho este dato, ¿no? Y saber que, evidentemente, como siempre se dice, ¿no? Rentabilidades pasadas no ofrecen rendimientos futuros, pero es un porcentaje muy elevado de veces que cada vez que se presenta los resultados de una acción, sí mayoritariamente ha habido un crecimiento o un descenso de ese precio, con lo cual eso también nos tiene que ayudar a tomar pistas nosotros pequeños inversores que no somos grandes tiburones, que estamos a merced un poco, ¿no? De los grandes inversores, pues de tomar estas pistas, ¿no? Y de tener herramientas de este tipo que nos pueden ayudar a mejorar en nuestra estrategia de trading, a mejorar en nuestras inversiones, ¿no? Con lo cual sí que me gustaba, por lo menos, reiterar ese pequeño, este pequeño, llámalo consejo, ¿no? Que da esta herramienta de como es Investing Pro. Y si te Y parece, José María, vamos a perdón, dime. Y creo que es importante, aunque incluso al final no pudiéramos tener o
todo lo que tenemos pensado, pero es importante, fíjate que antes os comentaba y estamos teniendo visión general en comparativa, ¿no?, de los dividendos y los resultados junto con los fundamentales. Y os comentaba, es importante que veáis la fecha del anuncio. Estamos en un octubre, septiembre estadísticamente es uno de los meses más bajos de bolsa y entramos en un trimestre donde nos encontramos en los meses más altos de bolsa. Las estadísticas son para romperse y luego los resultados serán los que sean. Pero si no me equivoco que vamos a iniciar un rebote y fijaros, precisamente potenciando lo que estás diciendo, Carlos. Entonces, vamos a iniciar un rebote, nos quedan 5 semanas por delante cara a resultados. Si cara a resultados los valores los calienta, vamos a la fecha del año donde vamos a tener, en teoría, luego pasará lo que pase, un posible incremento hacia arriba en bolsa si se cumplen mis objetivos, luego pasará lo que pase, pues fíjate que a nivel especulativo, apoyándonos de toda esta herramienta y los datos, con los niveles técnicos marcados, nos permite realizar una estrategia previa cara a unas fechas en concreto. Simplemente quería puntualizar un poquito, que es muchas veces como la estrategia que muchas veces dentro de las acciones, que luego si nos da tiempo hablaremos, como la que estamos dentro en el caso de Meta. Simplemente quería puntualizar esto y potenciar cómo se pueden aprovechar los datos para marcar diversas estrategias. Sí, sí, muy buena puntualización para poder tener un camino, ¿no? Para tener marcado una estrategia donde que podamos seguir y donde podamos ir marcando fechas y datos clave, ¿no? Si te parece, y para terminar con estas empresas del IBEX, ¿no? Vamos a ver una de sus niñas bonitas, ¿no? De las empresas que últimamente están realizando un mejor desempeño, como es Inditex, que para aquellos que a lo mejor no la conozcan mucho, ha pasado en un año de cotizar a 21 euros a los 34 actuales. Aquí la duda es, ¿le queda recorrido al alza? Vemos si podemos tener aún más recorrido o está más o menos ya consolidado todo su crecimiento de Inditex. Bueno, pues mira, ahí vamos a ir al gráfico primero y sin duda alguna te contesto. Inditex hay que estar dentro, Inditex le queda recorrido, Inditex nos va a dar muchísimas alegrías. Estas son mis previsiones y luego lo que pase, bueno es estar comentando las cosas que además quedan oídas y grabadas para después ponerte en el lugar cuando ha pasado el tiempo de lo que has dicho, ¿no? Es decir, Inditex ha pasado una época por el COVID que abandonó su negocio en Rusia, donde tenía por el COVID y posteriormente esta terrible guerra y sobre todo el terror humanitario que se está pasando, porque el económico siempre se soluciona y por lo tanto tuvo que salirse de su negocio de Rusia. Bueno, pues no solo es que se ha respuesto, es que los beneficios han ido creciendo cada vez más. Inditex junto con Laboratorio Rovi son las dos empresas que más han evolucionado en el mercado español, con lo cual son las que más revalorización tienen. ¿Dónde va a llegar Inditex? Pues lo desconozco y no me gusta hacer de adivino. Por lo tanto, aquí tenemos una visión de cómo ha ido la evolución de la cotización, pero Inditex aún le queda recorrido, Inditex aún le queda camino y posiblemente desde los niveles de 34 que está ahora cotizando 35, 50 en estos niveles, os puedo comentar que estamos dentro, os puedo comentar que le llevo un objetivo a 36, 38. Aquí tenéis la evolución de Inditex. Y a nivel técnico, que es lo que vamos a comparar y luego ayudarnos de los datos, pues fijaros, lo que podríamos decir ahí, aquí a nivel técnico es que tenemos una resistencia muy marcada que no ha podido en niveles de 36,40 y para dar nuevas cuotas al alza deberíamos de romper esos niveles de 36,40 que en principio es donde se debe y donde se puede dirigir. Si esto nos ayudamos y rápidamente con la información que nos puede dar la herramienta de Investing Pro, pues fijaros, en principio no tiene comparación,
ni con la referencia ni con el SP500. Pero además Inditex no tiene comparación, lo veis aquí en rojo, ni con ningún valor español, porque es el primer o segundo valor que más revalorización ha tenido en el año y le queda. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Y luego tiene un PER de 24, un crecimiento de ingresos de 13,3%, donde, bueno, pues si hacemos una referencia con las demás competidoras y fuerte, se encuentra en una situación de mucho poder frente al resto de competidoras. A nivel de dividendos, ¿cómo se encuentra? Pues el rendimiento está en el 2,78 y fijaros que se encuentra en este momento, mirar el gráfico, dando una rentabilidad de dividendos con un histórico a 10 años, el mayor que se conoce, y va a seguir por esa línea. El próximo dividendo es el 31 de octubre y ante posibilidad de que reparta otra vez dividendos en esta línea, nos permite una acción clara, al menos contemplarlo y teniendo en cuenta. Sus resultados, ya los he dicho, son históricos. Es decir, un 7,6% de sorpresa, el último del 13 de septiembre. Se publica el 13 de diciembre el siguiente, con lo cual para esta fecha, en este trimestre, los sitúo no en esos 38, sino en la balda de 38,40. Como antes os comentaba Carlos, fijaros que aquí ha tenido su cal y su arena, ¿no? Cada vez que ha publicado resultados, hay que ver la evolución que ha tenido hasta el día anterior y posterior, pero ya lleva 2 trimestres seguidos sorprendiendo en ingresos y en BPA por sus resultados y sorprendiendo la evolución que ha tenido en el mercado con movimientos alcistas. A niveles de fundamentales, como os digo, siempre me gusta coger el resultado de explotación y es sorprendente, aquí lo tenéis. Solo hace falta verlo. Cada vez gana más dinero, cada vez está más sólida, cada vez es una empresa mucho más consistente. Por lo tanto, si le damos una visión general del mercado, en 38,73 lo sitúan los expertos, niveles que son donde os he comentado que la sitúo, y los modelos de inversión, en este caso con 14 modelos, reitero que podéis poner los que queráis, macro, fundamental y técnico, la sitúa también en un nivel de 38,20, con una revalorización al alza del 7,3. Por lo tanto, una inversión importante cara a este trimestre, que podemos tenerla junto con el dividendo, nos puede sumar una revalorización entre el 8 y el 10% en este trimestre. Revalorización importante cuando hablamos de acciones al contado en un valor, en un trimestre donde nos da mucha solidez y donde nos da pues mucha seguridad. Sí, como hemos visto en estos 3 valores del IBEX, nos encontramos con 3 valores diferentes, ¿no? Repsol, que es una compañía que se puede comparar un poco con Inditex por un buen rendimiento, con unos buenos resultados, donde hay un potencial revalorizador, según las estadísticas de InvestingPro, del 30%, con lo cual es algo muy atractivo. Inditex, como otro gran valor que ha tenido un gran crecimiento, un gran desempeño en el último año, con un crecimiento al alza, según los valores de InvestingPro, un poco menor, ¿no? Pero que mucho más sólida y con un crecimiento mucho más estable, una inversión que podemos determinar en cierta manera a lo mejor un poco más segura. Y luego Telefónica, que sería como una apuesta que tras las noticias en el accionariado de Telefónica del gobierno o del Saudi Telecom en este caso, puede ser una buena apuesta de revalorización.